Empecé a ver anime porque un amigo me había recomendado Psycho Pass. Gran serie, buena historia, concepto curioso, me la pasé muy bien. Después me clavé y vi otros animes por recomendación de más amigos y de internet, que una vez que se dio cuenta de mi interés, el algoritmo me arrojaba diversas sugerencias. El anime, como producto cultural, cuenta con diversos rasgos y características que lo definen y lo diferencian de otros productos audiovisuales. Estos son visuales, sonoros, temáticos y narrativos. Quisiera enfocarme específicamente en este último. Seguí viendo anime y me encontré con historias muy originales. Y comencé a considerar que parte de esto se debía a las ventajas que daba, vamos a llamarlo, el modo oriental de contar historias. Para explicar este modo, primero voy a identificar el modo al que yo personalmente estaba acostumbrado como individuo perteneciente a una cultura occidental de recibir historias. De manera muy sintética, diremos que dentro de la cultura occidental estamos acostumbrados a contar historias de acuerdo a un esquema común. Este esquema es una estructura que contiene elementos específicos. Por ejemplo, un inicio, un desarrollo y un final. O puede estar dividido en actos, que sería la manera aristotélica de verlo. O ya viéndolo de una forma muy elegante, exposición, complicación, clímax, reversión y resolución. Una vez que vi los suficientes animes me di cuenta que varias historias no cumplían con este esquema, tanto en un nivel micro, como en un capítulo o en una película, como en un nivel macro, digamos una temporada de una serie. En cambio, comparten un patrón que se conoce como Kishotenketsu, y ofrezco disculpas si lo estoy pronunciando mal. En vez de profundizar en el origen de esta forma de contar historias, vamos a hablar de sus características. En la palabra está la forma de la estructura. Ki representa una introducción. Sho representa el desarrollo de la historia. Ten representa un suceso inesperado. Y Ketsu representa una conclusión o una reconciliación. Se considera que esta estructura o esquema narrativo permite contar una historia sin conflicto, es decir, ausente de un choque de fuerzas de oposición. En el esquema occidental, el personaje representa uno de los polos de estas fuerzas y se encuentra en una lucha constante para dominar a su contrario. ¿Por qué no requiere un conflicto? Porque se basa en las consecuencias y las necesidades introspectivas del problema y cómo afectan al actante. No es el qué de la historia, sino el cómo. Por ejemplo, podemos extrapolar elementos y sucesos del anime Sword Art Online para analizar si encajan con este esquema narrativo. En la introducción, Kirito entra a un nuevo juego de realidad virtual llamado Sword Art Online el día de su lanzamiento. En el desarrollo, conocemos que el juego está basado en el uso de espadas y en las habilidades de los jugadores. Kirito conoce a Klein, un jugador novato, y le enseña cómo jugar. El suceso inesperado ocurre cuando ellos intentan salir del juego y se dan cuenta que no hay forma de hacerlo. Aparece un moderador que les dice que morir en el juego implica morir en la vida real y que la única forma de salir es terminando el juego. La resolución o reconciliación se da cuando Kirito decide que va a avanzar al siguiente pueblo, se separa de su amigo con la idea de sobrevivir en este mundo virtual. Las necesidades narrativas implican también necesidades discursivas. ¿Cómo sabemos cómo va a enfrentar el problema el actante? Esto se da muchas veces a través de voz en off y por eso los animes están repletos de monólogos, y a través de flashbacks. El conflicto puede jugar un papel, pero ya a un nivel macro. Esta estructura, en mi opinión, funciona muy efectivamente para una introducción a una narrativa o una historia muy larga, porque nos obliga a conocer al personaje y al mundo en el que vive para poder poner en marcha la historia.